La década del 60 trajo consigo muchos cambios estructurales a nivel social, político y cultural. Por ejemplo, la caída de la revista Mito, el surgimiento de los piedracelistas, los nadaístas. A nivel del país político se habla del Frente Nacional, que es una división política de los partidos liberal y conservador, y con esto trae consigo unas tendencias dentro del cine que no escapan a todo este mare magnum de opciones de modernidad, si le pudiéramos llamar así. Me refiero a un cine marginal, a un cine político y a un cine independiente. Tendencias que marcaron denuncia, tendencias que marcaron el documental y tendencias que de otra manera sirvieron simplemente como arenga política. Citemos casos como el del realizador Jorge Silva y Marta Rodríguez con películas tan emblemáticas en este periodo como fueron Chircales o Campesinos. Y nos fuimos a Pastur 5 años a hacer los chircales. Metimos allá 5 años. Ahora, para hacer chircales tampoco había nada. No teníamos cámara, ni grabadora, ni equipos, ni plata, ni nada. Cero. Pues yo empecé haciendo el método que he aprendido con Rush, ¿no es cierto? Irme allá con una cámara de fotos y una grabadora a conocer la gente, a que la gente nos conociera, a buscar una familia que nos diera el mundo de los chircales, ¿no es cierto? Y íbamos allá todos los días, los domingos nos la pasábamos allá, hasta que encontramos la familia Castañeda, que es la protagonista de la película. Hicimos un guión con fotos y lo presentamos, hasta el Santiago García nos ayudó, que era la Casa de la Cultura, y Santiago nos ayudó para pedir una ayuda económica para hacerla. Y yo tenía un amigo que había conocido en Francia en la UNESCO y tenía como conexión con la televisión y nos dieron cámaras gratis y laboratorio gratis. O sea que teníamos prácticamente la mitad. Y muchas veces ni filmábamos, nos la pasábamos allá viviendo con ellos. Había una cosa que siempre teníamos la cámara lista para lo que fuera a ocurrir. Y la grabadora, pero muchas veces estábamos allí compartiendo con ellos muchas cosas. Porque una película desencadena todo un proceso en la comunidad. Porque nadie, amigos, nadie colombianos, nadie patriotas va a detener su marcha victoriosa con el pueblo de Colombia hacia el Palacio de los Presidentes. Hablemos de la gran realizadora Gabriela Samper con películas tan representativas y por no decir hermosas como El Páramo de Cumandái o El Hombre de la Sal. Arriba, siempre arriba sonaba la campana. Trepaba por los musgos, las quinas y las árnicas enmarañadas al peñón. Detrás venía el aliento del páramo. El frío quemaba la carne, la humedad dormía los huesos, la altura me comía la sangre. Por la quebrada, por la escarcha caminaba. Arriba, siempre arriba sonaba la campana. Allí encontraría mi mulada. Desde el nevado, bajo las rocas, se filtraba el deshielo. En un jardín de cojines, como campanas cantaban los pájaros. Eran ellos y no mi mulada. ¡Malditos! ¡Malditos! Hablemos también un poco del trabajo político que hizo el realizador Carlos Álvarez con Asalto, hecha en formato de Super 8, y al comienzo de la década de los 70 con que es La democracia y los hijos del subdesarrollo, y también con el realizador Pepe Sánchez con su célebre película Chichigua. Formulaciones que fueron representativas dentro de todo este contexto del cual hablábamos anteriormente de los maestros, en el sentido de que le dieron un oxígeno a muchas tendencias del cine nacional y que de alguna manera afianzaron también las posibilidades hacia una industria del documental y hacia una industria cinematográfica que ya se preocupaba más por ser país que cinematografía. Después de hacer estudios de arquitectura, Francisco Norden ingresa al IDET, Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París.
A su regreso a Colombia, luego de hacer trabajos comerciales, realiza su primer documental en 1963, Las murallas de Cartagena, película experimental con un concepto estético muy riguroso. Colocando piedra sobre piedra, los españoles del siglo XVII levantaron las murallas y los fuertes de Cartagena. Dieron a la piedra un aspecto bárbaro y temerario en los muros exteriores de las fortalezas, pero por dentro la volvieron milagrosamente flexible. La obligaron a curvarse y ceder a una necesidad casi religiosa. Por fuera, la muralla es vertical, neta, dura. Por dentro, el espacio se vuelve recogido y gótico. La luz enclaustra y conquista resonancias monacales. Las murallas de Cartagena fue el primer corto metraje que yo realicé en Colombia. Lo hice gracias al apoyo que encontré por parte de Daniel Lemaitre, quien aprovechando el cincuentenario de la fundación de la firma Lemaitre en Cartagena, me dio un apoyo financiero para yo poder realizar esta película, que constituye el primer cortometraje en el cual tuve una completa libertad artística. Habían pasado un poco más de 40 años desde la filmación de María, y aunque habían intervenido en su historia muchos más extranjeros que nacionales, el cine colombiano se mantenía alejado de los mercados internacionales, hasta que se fundó la firma Cofilms a inicios de la década, con claros intereses de abrir mercados en el exterior, especialmente el mexicano. Semáforo en Rojo y Cada voz lleva su angustia eran unas películas colombianas asociadas en asocio con los mexicanos. No eran propiamente coproducciones, pero sin embargo ellos nos hicieron, y digo nos hicieron, porque yo formé parte de esa compañía, Cofilms, que fue la compañía que produjo esos dos largometrajes, Semáforo en Rojo y Cada voz lleva su angustia. Los mexicanos nos prestaron dinero para poder hacer esas películas, pero eran películas colombianas. Nosotros con parte del dinero que nos prestaron, contratamos gente mexicana, técnicos, directores, actores y toda esa cuestión, pero digamos que eran unas películas colombianas que nosotros financiamos. Eran las grandes premieres de las películas en una sala donde se ponían aquellos reflectores inmensos con carbones para hacer haces de luz hacia el cielo en la entrada del cine, y donde los actores llegábamos no digamos en limusinas porque no existían, pero en carros muy elegantes y en muchas ocasiones con alfombra roja para la llegada, y estaban los fotógrafos y la televisión y todo recibiéndonos en la entrada, las entrevistas, muy al estilo Hollywood. Llegó Gaetano de Lera, un italiano, que yo no sé de dónde salió, pero en todo caso salió aquí, y vino y me propuso que hiciéramos una película con los tolimenses. ¿A quién le han dicho? Me encontró a mí con esas ganas de hacer cine. Gaetano me dijo, hombre, Hernando, qué bien, qué bueno trabajar con usted, y me había contado allá que estaba haciendo un proyecto aquí en Bogotá con los tolimenses y con un señor Meléndez, que había una firma que se llamaba Cinco Limitada y que estaban haciendo un proyecto de una película de largometraje sobre un guión de él con los tolimenses. Entonces nos pusimos a hacer el guión, inventarnos la historia de un par de campesinos que los manda el patrón a buscar a su hija y su amiga a Bogotá. Y la novia dijo, se llamaba la película, ¿no? Con Selmira Yepes, Raquel Hércole, los tolimenses. Sentado que caía, sentado que había que meterlo en la película. No se podía parar la película, había que pagar los actores, había que pagar los técnicos, todo lo que conlleva una producción de estas. Nos fue bien la peliculita. Mira, la cola iba del Teatro México hacia arriba y daba la vuelta, y hacia abajo llegaba a la séptima de la gente que era todos los días. Fue una cosa extraordinaria. Carbonell detrás de todo esto como ejecutivo de publicidad, como promotor de todas estas. Y el tipo también dentro del boom decide hacer una película que inicialmente se llamaba El Embudo y después cambia el nombre al Cráter y empieza a acoplar gente.
Pancho, papito mío. Pasemos esta noche juntos. No, mi amor, no hagamos locuras. Cuando vuelva seremos el uno para el otro. Tengo miedo, Rosa. Tengo miedo. No sé si volveré. Rosa, solo me tengo más bien, Rosa. Solo tú me puedes hacer feliz. Rosa, no seas boba. Pancho, no molestes. No, tenemos que casarnos antes. Carbonell es un tipo muy inteligente, muy sagaz, con un manejo del español para amedrantar, del español para amedrantar un poco a la gente, algo que se consideraba, que los mismos españoles denominaban bruto en el sentido de que todo lo quería hacer por la fuerza, pero con unas ideas también muy de avanzada, ¿no? Mira, si te vas a la trastienda podrás hablar con él. Y si quieres, ahí mismito le pruebas el vestido a Rosa. Ya don Simón debe haberle quitado el otro. ¡Rosa! ¡Rosa! Esto fue como haberle llegado al pueblo unos extraterrestres, yo creo. En esa época así se veía. La historia de un pueblo colombiano que era como si fuera Colombia en chiquita. Entonces, todos los personajes son simbólicos, son más allá de lo que son el personaje del pueblo y representaban lo que podía ser toda Colombia. Y ese era el mensaje que yo quería mostrar. También utilicé algo que siempre me ha gustado y que no había utilizado en mis otras películas, que era la parte del humor. Siempre me ha gustado el humor y yo dije, de pronto uno llega más con la comedia que con la parte dramática. Y así funcionó. Es una de las pocas películas en el mundo donde se fabricó una reveladora para hacer la película, para revelarla. Nosotros no vimos un solo pie de película en 2 meses de rodaje. Helio Silva todas las noches sacaba pedacitos de los rollos que filmábamos, el pedacito final, lo revelaba para ver si teníamos imágenes. Mire, sáqueme esa niñita o cállela, por favor. ¿Ya? ¡Primera! ¡Copartidarios! ¡Nosotros somos copartidarios! ¡Nosotros somos copartidarios! ¡Nosotros somos! En 1966 se formó una empresa cinematográfica, sociedad anónima, que llamó Empresa Cinematográfica Latinoamericana, ECLA Films, en la cual participó Rómulo Lara, Antonio Ordóñez Ceballos, Lizardo Díaz, el tolimense, películas mexicanas. La razón de esta sociedad era pues para ir creando una pequeña industria de cine colombiano, y empezamos con una película que llamaba Un ángel de la calle, con Raquel Hércole y Julio César Luna. Desafortunadamente, como todo el cine colombiano, no dio ganancia. Pues le fue muy bien a la película en Colombia, tuvo mucho éxito. Una película muy agradable, con muchos tropiezos como todas las películas colombianas, pero que tuvo muchísima respuesta del público. Fue también un éxito. Las colas eran tremendas. Pero desafortunadamente en México, que era el país que nosotros esperábamos que diera el mayor resultado, no funcionó como debería ser.
Y pues obviamente a México no le interesaba tampoco tener competencia en Latinoamérica. Entonces, pues a la hora de la verdad teníamos como un enemigo dentro de la casa. Todos perdimos en esa época, todos los socios. Y las reuniones pues era con unos caritristes ahí. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto se hizo de entradas? ¿Cuánto se hizo de...? No era locura. Cuando vemos pasado el meridiano y vemos esa cámara basculante, fluctuante, no rígida o que no quiere ver lo que queremos ver, veo esa pretensión como ese limbo espacial sobre todo, y esa relación del espacio con los personajes. En esta película Arzuaga diseña todo un sistema de producción un poco fuera de serie. ¿Qué quiere decir eso? Que él se rebela un poco contra la gramática cinematográfica, no quiere hacer una película convencional, se le ocurre que la película hay que bombardearla, que la película hay que hacerla distinta a todo el mundo, y lo que se hace es que se compra una cámara, esta cámara que vemos en esta fotografía, que estaba en un trípode, pero eso fue de las pocas veces que la cámara estuvo en un trípode, porque se construyó una silla de ruedas y la cámara se montó en una silla de ruedas y la cámara era un personaje en la película. La cámara corría como loca por todas partes, cogía un personaje, le daba 3 veces la vuelta de 360 grados y él quería, eso era terrible, mareante. Quizás esa pretensión en la puesta en escena de mi padre es lo que más impacta cuando uno ve sus películas, más allá de la temática, porque la temática puede ser la misma temática del Gordo Benjumea. Dentro de este grupo, no solamente Arzuaga, sino otros del grupo, trataron de meterse por una estética del neorrealismo italiano. Eran personas que habían visto cine del neorrealismo italiano, de la nueva ola francesa, en sus estudios cinematográficos fuera del país, y que traían una estética que no estaba muy acoplada, no digo a nuestra realidad, porque se prestaba mucho nuestra realidad para hacer neorrealismo, sino a nuestro espectador. Nuestro espectador tenía un hábito de ver historias más trabajados con una dramaturgia, con una forma de narrar más tradicional, que con esta forma de ruptura que trajeron estas escuelas europeas. Sería, digamos, la parte de desfase del cine de Arzuaga y de otros de los directores colombianos con la realidad del cine, de la realidad del público colombiano al cual se enfrentaron. Venganza, que fue una coproducción colombo-venezolana con un actor venezolano muy amigo mío llamado Samuel Roldán, que hacía, digamos, él hacía el protagonista y yo hacía el antagonista, él era el bueno y yo era el malo. Búscate a cara cortada y que los vaya matando de uno en uno, limpiamente y sin despertar sospechas. Fue una experiencia maravillosa, la dirigió mi gran amigo Ciro Durán, y realmente era estar viviendo lo que yo en mis años anteriores, de niño y de adolescente, de joven, soñaba como un imposible, ser estrella de cine. Yo veía a John Wayne a caballo, matando gente, y a los grandes actores, a los monstruos sagrados del cine. Y jamás podía pensar que yo un día podía estar sentado encima de un caballo, además de un caballo realmente hermoso, contrapunto se llamaba, haciendo lo mismo, o sea, protagonizando una película con aventuras al estilo del oeste. Estos saben mucho y tienen lengua.
Bajo la Tierra era una película que yo iba a dirigir, iba a ser mi primer largometraje, y es a partir de una novela de Osorio Lizarazo, una adaptación que hicimos con Santiago García. La historia de esta película, Bajo la Tierra, es como su título lo indica. La película quedó bajo la tierra, underground. ¡Corre, compañero, corre! ¡Derrumbe! ¡Derrumbe! Listos ya para rodar, con todo el proyecto en marcha, financiado y producido por Arturo García, hermano de Santiago. Yo tuve un accidente muy grave. Se cayó desde un cuarto piso de un edificio del apartamento donde él vivía y se rompió totalmente los tobillos, la columna vertebral también le resultó gravemente dañada y quedó milagrosamente vivo. Y el problema era que como la película debería iniciarse en un pueblito de Antioquia que se llama Segovia, al día siguiente de este accidente, y ya estaban comprados los negativos, alquilada la casa donde iban a vivir todos los actores, toda la gente, pues inexorablemente había que iniciar la película, hacerla, o si no, la pérdida era enorme, la pérdida del dinero que se había invertido. Por venir de sus manos, Ambrosio. Déjeme, déjeme, Ambrosio. La ropa, déjeme. Teresita. Déjeme. Déjeme. Si quiere algo de mí, será como Dios manda, por la puerta de la iglesia. Santiago tomó ese toro por los cuernos y lo sacó adelante en colaboración con Julio Luzardo y con Diego León Giraldo. Y eso comenzó mal y siguió mal y terminó mal. Es decir, de público le fue muy mal. Fue muy poquitica gente, muy poquita taquilla hubo para Cine Colombia y claro, ahí se quedó debiendo más de la mitad de lo que ellos habían prestado y Cine Colombia entonces se quedó con la película hasta que ellos, durante años que tal vez la dieron en pueblitos, recolectaban para recuperar algo de lo que ellos habían prestado. Esa película que yo dirigí con todas estas peripecias trágicas desapareció y hubiera podido ser un muy lindo testimonio de ese cine que se hacía con las uñas, con todo el amor, con todo el cariño, con todas las dificultades ahí por los años 60, porque hay una colección de esos intentos que muestran el país con sus grietas, con sus problemas y con inclusive con una técnica agrietada, una técnica que muestra las tremendas fallas psicológicas, sociológicas y políticas que tenía el país.